¿Cómo estáis? Hola, buenas tardes. Hola, bien. Os he mandado un mensaje, sobre todo a Lights, no sé si lo has visto, vamos a hacer un pequeño cambio en el orden, Vale, ¿vale? Que empezará Rosana y continuará Beatriz y luego Nerea, ¿vale? vale, perfecto. Bueno, creo que está Noemí ya conectada. ¿Ahora? Sí, hola a todas. Hola, buenas tardes. Os recuerdo que se va a grabar la sesión, se va conectando gente, lo iré poniendo en el chat y nada, buenas tardes y bienvenidas. Noemí, por favor, muchas gracias. Vale, pues vamos a ir empezando. Me presento, soy Noemí Salazar, soy ingeniera agrónoma y vocal de la Delegación de Navarra del Colegio de Ingenieras Agrónomas de Aragón, Navarra y País Vasco. Con esta webinar, el colegio celebra la segunda edición del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que este año se centra en el papel de las mujeres y las niñas en relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS. La ciencia y la investigación y la transferencia de conocimientos son fundamentales para avanzar. Ciencia, investigación y tecnología van a permitir la evolución y el desarrollo y el avance de la sociedad sean sostenibles. Y para ello es imprescindible el trabajo de las ingenieras agrónomas en la ciencia y en todos los ámbitos de nuestra profesión para que sea conocido y reconocido y se traduzca en herramientas útiles que mejoren la sociedad, la vida de las personas y nuestros entornos rurales y urbanos. Desde el 2015, la Asamblea General de Naciones Unidas proclamó este día y desde entonces se vienen haciendo diferentes actos y desde el año pasado pues el colegio se ha unido a esta celebración. Para ello vamos a conocer a cuatro personas, 4 mujeres, ingenieras agrónomas que nos van a trasladar su experiencia, nos van a contar un poco su trayectoria profesional con el objetivo de romper estereotipos de género dentro de este ámbito de la ciencia, la tecnología y la investigación, fomentar vocaciones científicas y tecnológicas entre las niñas y las adolescentes y visibilizar el trabajo de las científicas y tecnólogas que se está desarrollando, creando roles femeninos en el ámbito STEM. Para ello, pues primero vamos a conocer a Rosana Cirac Fillola, autónoma y madre de 39 años que trabaja en el ámbito de la asesoría técnica y la venta de productos agrícolas y ganaderos. Después vamos a conocer a Beatriz Gil Domínguez, ingeniera agrónoma que trabaja en el sector de la maquinaria agrícola. Alaitz Aldaz Lurraseta, doctora ingeniera agrónoma por la Universidad Pública de Navarra, que trabaja en investigación en aspectos de hidrología y de siembra directa. Y Nerea Iturmendi Vizcay, ingeniera agrónoma, doctora en tecnología, calidad y marketing en industrias agroalimentarias que trabaja en el ámbito de la enología. Para moderar o estar en esta jornada estará María Videgain Marco, doctora ingeniera agrónoma, profesora investigadora de la Escuela de Huesca, que se incorporará un poquito más adelante, y yo, que como os he dicho, soy Noemí Salazar, ingeniera agrónoma y que trabajo como agente de innovación en el medio rural, principalmente en País Vasco y en Navarra. Entonces, sin más, os voy a dejar a las protagonistas para que nos contéis un poco vuestra experiencia, vuestra trayectoria, vuestras inquietudes y le paso la palabra a Rosana para que comiences tú, si te parece. Vale, muy bien. Buenas tardes a todos. Yo soy Rosana Cirac, autónoma, desde hace unos cuantos años, desde 2013 me puse como autónoma. Básicamente, abrí una oficina de ingeniería agrícola y a la par de una tienda comercial, ¿no?, de productos agrícolas y ganaderos. Actualmente la tienda la sigo regentando, pero hemos evolucionado un poquito más y me he centrado sobre todo en lo que es el tema del asesoramiento integral de fincas, ¿no?, o sea, de explotaciones agrícolas. Sobre todo, gestión integrada de plagas, planes de fertilizaciones, planes de abonado, etcétera. Eso es mi trabajo principal. Como llevaba tantas explotaciones agrícolas, lo que hice fue agrupar a todos a casi todos los socios que llevaba, ¿no?,
y formé un ATREA en el 2018, una Asociación Integrada de Tratamientos en Agricultura, aquí en Aragón. Este ATREA ya tenemos por 160 socios, pertenecemos a la Red Fitosanitaria de Aragón, de seguimientos semanales, que colaboramos junto con la DGA y otras entidades públicas y privadas. Bueno, también soy de la Junta Directiva del Colegio de Ingenieros Técnicos Agrícolas, de la Comisión de Sanidad Vegetal, que la formamos hace un par de años, para fomentar lo que es pues todo el tema de la sanidad vegetal, ¿no? Que está un poco... Cuando hablamos de ingeniería agrícola, solo nos viene a la cabeza lo que son proyectos técnicos y es mucho más, ¿no? O sea, mucho más aparte de eso. Y, bueno, también hago un poco de investigación, ¿no? Colaboro con el campo de ensayos de aquí de Azúcar, de Caspe, que, bueno, va codirigido con la DGA. Entonces, es un campo de experimentación, de variedades sobre todo, ¿no? de cultivos de la zona. Y, bueno, poquito más, o sea, ese es mi currículum así muy resumidamente. ¿El por qué me dediqué a esto? Bueno, al terminar la carrera, yo tenía claro que quería establecerme en Caspe, ¿no? En mi municipio. A mí me encanta lo que he estudiado, es decir, me encanta lo que es el tema de animales, de lo que son tema de plantas, lo que conlleva una sanidad vegetal o todo lo relacionado a, ¿no? Un mejor manejo, es lo que me apasiona. Entonces, tenía claro que yo me quería establecer y una de las pocas cosas que te puedes establecer en este ámbito, ¿no? En el rural, es autónoma. Entonces, bueno, después de formarme por cuenta ajena, es decir, contratada de cuenta ajena, pues bueno, me establecí como autónoma y la verdad que muy contenta. Es decir, yo siempre he tenido una vocación de hacer lo que hago. Es decir, el problema hoy en día es que hay una carencia de técnicos que asusta. Es decir, no hay gente, o sea, no hay técnicos, faltan por todos los lados. Para bien o para mal, estamos cada vez más tecnificados, ¿no? O sea, necesitamos más tecnología. Entonces, aunque eso parece que nos facilita las cosas, ya no nosotros, sino el agricultor tiene que estar mejor asesorado y mejor apoyado, digamos. Y en este caso hacen falta muchos técnicos, muchos ingenieros agrícolas, muchos ingenieros agrónomos y yo creo que en el día de hoy hay una carencia importante de técnicos. Y no sé, ¿qué más queréis que os cuente en este ámbito? No se te escucha, Noemí. Nos has contado que tienes vocación, pero ¿por qué elegiste estudiar, ¿no? Luego ya la carrera profesional es a lo que te querías dedicar, pero a la hora de elegir la carrera... Bueno, principalmente, ¿por qué es que elegí la carrera en vez de otro estudio? ¿Te refieres? Sí. Bueno, porque realmente es, digamos, los estudios que había superiores. Es decir, desde luego, cuanto más formados estemos los ingenieros, mucho mejor. O sea, después de hacer la ingeniería técnica agrícola, después de hacer la ingeniería agrónoma, después de irme de Erasmus, después de irme de becas de cooperación, de experimentación, de hacer másteres, es decir, una cosa buena que tenemos los ingenieros es que, o mala, no lo sé, que continuamente nos tenemos que estar formando, ¿no? Actualizándonos. Y bueno, la ingeniería es la carrera que engloba pues una rama muy grande. Es decir, una rama que a mí me interesaba y que luego yo sabía que dentro de la carrera ya tiraría cada uno, ¿no? En este caso yo ya tiraría por lo que verdaderamente quería dedicarme. Es decir, es que hay tantísimas salidas de ingeniería agrónoma que tenemos tantas facultades de poder realizar que tienes un abanico muy grande. Entonces, ese abanico te lo da la carrera, la ingeniería agrónoma. Otro estudio inferior, pues te limita un poquito más, bueno, un poco bastante más. Sí, que es verdad que eso se puede asociar siempre a proyectos, pero que el ámbito de trabajo que se nos abre una vez que, ¿no?, hemos acabado la carrera es inmenso. Y luego cada una tenemos que buscar su lugar, ¿no?, en el mundo. Sí. Sí. Aunque bueno, también es complicado, ¿eh? O sea, cuando eres autónoma, ¿no? Que parece que cuando tienes un puesto de trabajo más fijo, sí que tienes más direccionado todo lo que es tu trabajo, ¿no? O sea, tienes un objetivo.
Cuando eres autónoma tienes demasiados objetivos que puedes realizar. Ese es el problema igual. Luego, dime. Esa es una diferencia con las otras mujeres que van a participar. Tú estás contenta siendo autónoma, quiero decir que es una opción que te Bueno, es una opción. Yo estoy contenta con mi trabajo, claro, o sea, puedo hacer muchas cosas y me gustan hacerlas. El hándicap, desde luego, o sea, sería conciliarlo eso con ser madre, que ya es una locura. Es decir, ahí está lo complicado. Y ser autónoma, sobre todo en los primeros años, conlleva mucho esfuerzo a la hora de demostrar, básicamente. Es decir, en el tema de la agricultura, el de estar trabajando de forma directa con los agricultores y agricultoras, bueno, hay que lucharlo, es decir, hay que demostrar, ¿no? que se es válido y que se puede. Entonces, bueno, es un poquito más duro que otras, pero yo estoy muy contenta siendo autónoma, es decir, tanto para lo bueno y para lo malo. ¿Y notas que por ser mujer has tenido que demostrar diferente que si fueras hombre o no? Sí, claro. Sí, sí. Sí, sí. Cuando dices, vengo a visitarte que soy tu asesora, te dicen, ¿el qué? ¿Tú me vas a asesorar de qué? Entonces, bueno, pues el primer año es cuestión de, bueno, también soy muy tranquila, es decir, bueno, pues a todo llega, ¿no? Es decir, demostrando es cuando, aunque no debería de ser así, pero cuando se ven los objetivos o ven lo que han conseguido gracias a ti, ¿no? De sacar una buena cosecha, de que le has llevado todo muy bien, es decir, que todo ha ido bien, pues entonces es cuando te valoran, que no debería ser así, ¿no? O sea, no por ser mujer te tienen que poner, ¿no? Como una etiqueta de, venga, pues a ver si vale o no. ¿Sabes? ¿No? Parece que si eres hombre en el ámbito de comercial, sobre todo comercial, asesoramiento, lo que es el tema de agricultura directa, parece que no, que con las mujeres no venga el caso, ¿no? No es así. Pero bueno, ahora súper contenta porque, vamos, no cambiarían de técnica en la mayoría de los casos. Seguro. ¿Y notas que ha habido evolución a lo largo de todos estos años que llevas trabajando? Sí, claro, sí, sí. Pues los primeros años sí que había pues esta reticencia, ¿no? O sea, reticencia en algunos casos, no en todos, obviamente, un pequeño porcentaje. Pero sí que había esta reticencia de, pues, una mujer me viene a mí a asesorar de qué, ¿no? De riego, de poda, pero que es, yo qué sé, o sea, a ver qué es lo que sabe. Y hoy en día no. O sea, hoy en día no, pero también porque me conocen. O sea, claro, porque ya vas a un sitio, soy Rosana, sí, Rosana, que eres de Caspe, que estás ahí en la tienda, ¿qué tal? Sí, sí, sí. O sea, pero porque ya te conocen de oídas. Y también es verdad que, aunque sean pocos los jóvenes agricultores que cada vez se incorporan, obviamente la mentalidad la tienen más abierta, ¿no? Entonces, bueno, o sea, sí, hay menos reticencia ahora, pero aún así aún hay que luchar por la igualdad, ¿no? Sí, seguro. Pues si queréis pasamos a conocer a Beatriz. ¿Nos cuentas, Beatriz, tu experiencia y un poco tu trayectoria? Pues buenas tardes a todas y a todos, que he visto también que hay por ahí algún chico. Bueno, en primer lugar quería daros las gracias al colegio por hacer una jornada con este ámbito, ¿no? y dar visibilidad a la realidad del sector, que al final es que estudiamos menos mujeres que hombres y que al final también hay sectores en los que la representación femenina todavía es escasa. Al menos en el sector de la maquinaria agrícola, que es en el que me muevo yo. Os pido disculpas si me escucháis regular, no sé qué tal me oiréis, pero estoy aquí en la feria de Tecnovid y igual hay un poquito de sonido ambiente. Si me escucháis mal, me decís, y intento ubicarme en otro sitio. Bueno, mi nombre es Beatriz Gil Domínguez. Yo soy de un pueblo muy pequeño que se llama Alberola de la Lienda, que está en el Somontano. Viven pues, mis padres y 38 personas más, o sea, estaban 40. Yo siempre viví allí hasta que me hice la carrera y me fui para Huesca a estudiar en la EPSH.
Lo que me motivó a mí a estudiar ingeniería agrícola y ingeniería agrónoma, pues quizás no es muy ortodoxo, porque no es que tuviera una vocación clara desde que era pequeña y tuviera clarísimo lo que quería hacer, pero sí tenía claro que me gustaba mucho el medio rural, me gustaba mucho vivir en un pueblo y que quería estudiar algo que me permitiese que no me cerrase puertas, que si yo quería vivir en Alberuela y desarrollarme profesionalmente ahí pudiera, y si quería hacerlo en Madrid o en París, pues pudiera también. Y me pareció que entre las posibilidades que había, pues que la ingeniería agrónoma era la que tenía muchas salidas laborales, unas salidas laborales que a mí también me interesaban. Entonces, por ejemplo, pues también lo conocía, pero quizá iba un poco más al funcionariado, al trabajar para la empresa pública, y me apetecía empresa privada. Admiro mucho a Rosana porque es autónoma y es algo que descarté desde el principio. Me dio pavor. Mis padres tenían un restaurante, ¿no? y yo había trabajado con ellos alguna vez y, bueno, muchos años, muchos fines de semana y muchos veranos. Y cuando terminé la carrera dije, bueno, pues empresa privada y para trabajar para terceros. Pero es algo que cada vez admiro más. Luego me fui a Huesca a estudiar y la verdad es que estuve muy a gusto todos los años que estuve en la Politécnica. Aprendí mucho, supongo que podía haber aprendido más, pero no me quejo. Me gustó mucho el planteamiento de los profesores y luego creo que tuvimos la suerte de tener una escuela muy vinculada al campo y cercana a la realidad que se vivía. Luego, algo que me gusta destacar es que me fui de Erasmus, porque tenía un nivel de inglés y yo estaba convencida de que la única manera de mejorar mi nivel de inglés era salir fuera. Me fui a Finlandia. Y eso es una experiencia que recomiendo a todos los que estudian ingeniería agrónoma, a los que estudian cualquier cosa, porque a mí me sirvió para abrirme mucho la mente y para salir mucho de tu zona de confort, públicamente. Y sobre todo también porque al final aprendí inglés. Y es un poco lo que me ha abierto las puertas y lo que más me ha servido luego en mi trayectoria profesional. Cuando vuelvo de Erasmus, me quedaban un par de asignaturas y mientras estaba con esas asignaturas, pues empecé a trabajar en CUN Ibérica, que es la filial que tiene el grupo CUN en España, y que pues, tuve la suerte de empezar a trabajar allí porque es un privilegio que esa multinacional, la filial, está en Huesca, porque el resto de filiales de multinacionales, la inmensa mayoría, o están en Madrid o están en Barcelona. Yo creo que es algo a agradecer, a reconocer y que ojalá hubiera otras muchas empresas que se dispersaran un poco, que huyeran de la centralización de Madrid y Barcelona, porque España es mucho más grande y también para luchar contra la España vaciada y apoyar el mundo rural creo que hace falta para sentar todo el mundo. Entonces empecé a trabajar en CUN como responsable de producto. Era un poco la intermediaria entre la fábrica y el departamento comercial. Si, por ejemplo, si los comerciales tenían una duda de producto, me lo preguntaban a mí, si yo lo solucionaba, perfecto, y si no, lo preguntaba a fábrica. Hacía cosas, formaciones, estudios de mercado, todo desarrollado dentro siempre del departamento de marketing. Estuve allí trabajando en CUN 8 años. En el 2020 hice con la pandemia y que no podíamos viajar, no podíamos ir, pues estudié también, aproveché a sacarme el CAP, el máster profesional. Y en septiembre del 21 cambié y vine para casa, que es el stand en el que estoy.
y cambié pues, los aperos, que fabrica pues, todo lo que se engancha a un tractor, por los tractores. Y me pasé del departamento de marketing al departamento comercial. Y porque bueno, pues siempre tantos años estando en marketing y escuchando hablar de la realidad un poco de puertas de la oficina para afuera, de la calle, pues me apetecía conocerlo de primera mano. Y muy bien, muy a gusto en las dos empresas. Es una pena que estemos tan pocas mujeres. En marketing he de decir que sí que suele ser un poquito más habitual que haya en el departamento de marketing de las empresas de la maquinaria de mujeres. Lo más normal es que sean hombres, pero bueno, aún en el departamento de marketing parece que nos cuesta un poco menos romper esa barrera de estar ahí trabajando. Pero en el departamento de ventas, en el departamento comercial, yo creo que de todas las delegadas comerciales que hay en el grupo, en toda Europa, yo creo que soy la única mujer. Y es algo que no hace falta ni fuerza, ni no hay nada por lo que ser mujer o ser hombre sea una ventaja. Entonces, ¿por qué no? Pues la realidad es que hablé con recursos humanos esta semana pasada preparando esta jornada y me decían que la responsable de recursos humanos, que es una mujer, que se reciben muy pocos currículums de mujeres, que por cada 20 currículums que mandan son 19 chicos y una chica. Y que muchas veces cuando buscan para la parte comercial, que no se recibe ningún currículum para la parte. Y yo creo que es que no hay ningún motivo. Claro, cuando estudiamos ingeniería agrónoma, estudias muchísimas cosas. No estás al final muy enfocada a ninguna de las asignaturas de las materias que ves. Al final te formas mucho en el trabajo que desarrollas. Y yo empecé en CUN, pues un poco porque me gustaba la empresa, porque era una multinacional, porque aunque soy de pueblo, pero tenía curiosidad por conocer el mundo y por saber cómo funcionaba, pero sin ninguna vocación, tampoco tuve mucho miedo. Pero es verdad que luego, en mi día a día, empecé que había otra chica que era jefa de producto en Europa, y cuando me fui, 8 años después, ya estábamos 4. No es mucho, pero bueno, algo fue un poco cambiando. Y eso en el marketing, pues, en comercial, es un desierto de mujeres. Creo también un poco que en formación, pues no inventaba el tema de los técnicos, pero creo, por algún tipo de crítica, que el marketing y el comercio se dejan un poquito de lado. Que al final muchos cuando terminamos la carrera, y muchos de mis compañeros están como comerciales o como trabajando en marketing y promoción, y eso, bueno, pues igual nos falta un poquito de agresividad y un poquito de creérnoslo más para no tener el miedo de, oye, pues voy a echar un currículum aquí, ¿qué tal? Eso es la conclusión que yo. No sé si me he dejado algo, queréis que os pregunte algo más. Muchísimas gracias, Beatriz, por contarnos. En la ahora que eres la única chica trabajando en la empresa que nos has contado, ¿en la carrera también notabas que había más chicos que chicas? ¿O? Sí, en la carrera estábamos otra chica, bueno, 2 chicas más y yo, y el resto eran chicos, pues 15, 17 chicos más. Sí. La proporción más o menos se mantenía. No soy la única chica trabajando en la empresa, una compañera que trabaja en comunicación. Tengo, y bueno, luego hay chicas también que trabajan, otra compañera que trabaja, que es la responsable de GPS, de autoguiados y de conectividad, y más o menos va habiendo representación. El 20% creo que de la empresa somos mujeres.
pero en el departamento comercial nada. Ya. Bien, pues muchísimas gracias, Rosana y Beatriz, que habéis sido las primeras. Pasamos a conocer a Laitz Aldaz, que es doctora ingeniera en la Universidad Pública de Navarra, que nos cuentas un poco tu experiencia, por favor. Sí, hola, buenas tardes a todas y a todos. Bueno, en primer lugar, agradecer la oportunidad que me estáis dando de compartir con todas vosotros y vosotros pues cuál ha sido mi trayectoria desde que empecé la carrera hasta el día de hoy, que ahora estoy haciendo el doctorado, que me queda un año que todavía no soy doctora. Yo la razón principal por la que elegí la carrera de agrónomo fue un poco en la línea de que han dicho Rosana y Beatriz, que era que yo pensaba que era la que más salidas laborales me iba a dar. Yo tampoco tenía una carrera muy vocacional, así digamos. Sí que yo me acuerdo que tenía amigas que tenían súper claro, por ejemplo, pues que iban a hacer medicina, ¿no? O enfermería, que creo que sí que son carreras muy especializadas y muy vocacionales, y no era mi caso. Sí que es verdad que sí que tenía claro que quería hacer una ingeniería, posiblemente porque mi padre es ingeniero y de alguna manera me influyó, y porque creo que también que dentro de las ingenierías el abanico es muy amplio y las oportunidades laborales son muchas. Y de hecho, de mis compañeros de promoción, es que cada uno estamos trabajando en una cosa totalmente distinta. De ahí que dentro de las ingenierías eligiese la agrónoma porque creía que era la que más salidas laborales me iba a ofrecer. Además de que también pues, la parte de la biología, el tema de las plantas, el paisajismo especialmente también me gustaba mucho, y dije, bueno, pues para adelante con la ingeniería agrónoma. Y nada, cuando terminé la carrera, pues quise hacer un máster porque no quería meterme ya a trabajar. Y sí que es cierto que tenía duda, no sabía si hacer el CAP, que ya sabéis que es para dar clases en secundaria o en FP, o si no, la otra alternativa era hacer el máster de ingeniería agrónomo, que eran 2 años, porque ya sabéis que con esto de los grados, pues ya no hay ingenierías técnicas ni superiores, sino que, pues para poder convalidar o sacarte el título de ingeniería superior tenía que hacer el máster. Entonces sí que es cierto que yo hablé con varios de los profesores para ver si desde su perspectiva y experiencia que me aconsejaban, ¿no? Y la verdad que hubo bastante unanimidad en animarme a hacerme el máster de agrónomos. Me dijo, mira, Laitz, sácate la ingeniería superior, que te va a abrir muchas puertas, y después ya verás. Que también es verdad que el CAP es 1 año y es un curso, creo que son 9 meses, y que realmente no me iba a dar pereza o iba a estar animada en hacerlo. Y este máster constaba de 5 proyectos, uno por cada rama de agrónomo y un quinto que era de empresa. Entonces, cuando llegó el momento de elegir el TCM, me apetecía hacer un trabajo de investigación, porque en mi TFG había hecho un proyecto que era el diseño de un jardín botánico, y luego, eso, como acabo de decir, durante los 2 años del máster, pues hicimos 5 proyectos. Entonces dije, me apetece cambiar, me apetece probar el tema de la investigación que creo que me va a gustar, y si me dan la oportunidad, pues para adelante. Y la verdad que toqué varias puertas de profesores hasta dar con los que ahora mismo son mis directores de tesis, y pregunté a ver si pues estaban trabajando o iban a hacer en un corto plazo en algún proyecto de investigación o en algún ensayo en el que yo pudiese participar para luego sacar mi TCM. Y la verdad que tuve suerte porque justo en ese momento iban a empezar a colaborar con un chico que tenía una pequeña empresa que estaba tratando de desarrollar unas mantas de riego fabricadas con material reciclable. Y dije, pues perfecto, porque de esta manera iba a poder conocer todas las fases que tiene un proyecto de investigación, ¿no? Desde cero, desde la confección de las mantas que estuve con el chico hasta pues pensar en el planteamiento del ensayo, el desarrollo de la experimentación, la recogida de datos, el procesamiento, etcétera, etcétera. Y sí que es cierto que evidentemente esto pues me llevó más tiempo del que tiene que llevar un TCM, ¿no? Porque si no recuerdo mal, creo que son alrededor de los 2 meses, y yo con esto estuve pues 7, 8 meses, pero mereció la pena totalmente porque lo disfruté muchísimo y vi que el tema de la investigación a mí me gustaba. Y tuve también la suerte de que justo pues 1 mes antes más o menos de defender mi TCM, mis directores me comentaron que les habían concedido desde el Gobierno de Navarra un proyecto de transferencia de conocimiento en el que te dan financiación para que tú puedas continuar tu investigación, ¿no? Y en este caso era en relación al tema de las mantas de riego, y me dijeron, Laitz, como tú ya has estado trabajando, conoces el tema, si te interesa,
pues puedes entrar como colaboradora de proyectos en la universidad. Y dije, pues perfecto, porque digo, ni he terminado el máster y ya por lo menos iba a tener la oportunidad de estar un año trabajando. Y también pues me metía en la universidad, en el mundo académico, que también me gustaba, que ya os he comentado el tema de la docencia, etcétera. Y así estuve mi primer año. En el segundo año cambiamos de tercio totalmente y empezamos a colaborar también con una empresa externa, pero ya en este caso era trabajando con el desarrollo de un sensor dual para la gestión de riego, que bueno, te medía la humedad y el potencial hídrico. Y ya en ese segundo año ya empezamos a mover pues, todo el papeleo y solicitud de las becas, de manera que cuando terminé mi segundo año como investigadora me concedieron la beca doctoral y empecé a hacer el doctorado. Y sí que es cierto que yo desde el principio, cuando hablé con mis directores, ¿no? Y les dije, pues me apetece hacer el doctorado, pero dejé claro que quería hacerlo de un tema general. No quería hacer algo súper específico y súper concreto, porque claro, yo decía, luego quedarse en la uni yo sabía que es complicado y digo, y también necesito que luego mi perfil sea de interés para una empresa, porque si hago algo súper específico voy a limitar mucho mis opciones. Entonces, a raíz de que estábamos trabajando con todo el tema de la sensórica para la gestión de riego, dije, pues encaja perfecto. Entonces les dije, pues ¿por qué no empezamos un poco el doctorado enfocado hacia la parte de el riego inteligente, la gestión de riego a través de sensores, porque creo que se está haciendo y que vamos hacia esa digitalización del campo agrícola. Entonces, como que encajaba muy bien, les pareció muy bien y pues para adelante que fuimos. Entonces, mi primera parte del doctorado era el estudio de los sensores. Y luego también quería compartir con todas vosotros y vosotros el por qué elegí el doctorado, porque la verdad que no elige el doctorado sabiendo que va a ser complicado. Sí que es cierto que hasta que no estás dentro no sabes lo complicado y lo duro que puede llegar a ser, pero bueno, en mi caso, por ejemplo, la primera motivación fue que ya que no había hecho el CAP, pues era otra manera de alcanzar el fin de la docencia que también me gustaba y digo, pues igual ya estando aquí en la universidad puede que me dé la oportunidad de dar alguna clase. Luego también estaba el hecho de que la universidad me ha dado la oportunidad de poder participar en proyectos y en actividades que han sido muy enriquecedoras para mí a nivel personal y laboral, que yo creo que si hubiese estado en una empresa o en otra institución no hubiese tenido esa oportunidad, pero tanto desde que empecé como investigadora como durante el doctorado. Y hablo de cosas como, por ejemplo, la participación en congresos, que, bueno, pues siempre, o a mí en mi caso, por ejemplo, siempre te da miedo, ¿no? El poder tienes que hablar delante de un montón de personas, te enfrentas a un público que conoce lo que está hablando y van a criticarte el trabajo, bueno, te van a hacer preguntas, etcétera, y de todo eso se aprende. Es que yo me acuerdo que, por ejemplo, llevaba 2 meses en la universidad y fui a mi primer congreso internacional en el que yo me fui a Barcelona para presentar mi póster encima en inglés, que aún se complicaba un poco más el tema porque no estás del todo, o yo no estaba del todo cómoda, porque sales de tu zona de confort totalmente. Y bueno, pues enfrentarme a todas esas situaciones a mí me han ayudado mucho y te dan muchísimas tablas también, como el hacer seminarios. Aquí en el grupo, en la universidad, por ejemplo, semanalmente hacemos un seminario, cada miembro del equipo, en el que, bueno, pues presentas, por ejemplo, el trabajo que estás haciendo o el trabajo que vas a hacer, si has publicado algún artículo, por ejemplo, pues también lo expones. Yo, por ejemplo, sí he utilizado la parte de los seminarios para compartir con mis compañeros, por ejemplo, voy a empezar un ensayo, pues les cuento de qué va a consistir el ensayo y cómo he pensado en desarrollarlo. Y ellos, pues al final, te dan un feedback o te dicen, ¿y por qué no lo haces así? O te dan otras ideas que igual uno solo pues no lo piensa. Y el poder compartirlo con tus compañeros, pues también te ayuda. O todos los cursos y talleres que oferta la universidad para todos los ámbitos, pues eso, todo este tipo de cosas que creo que en otro sitio no iba a tener la oportunidad de hacerlo. O, por ejemplo, me acuerdo que en el segundo año sí que estaba en la universidad, que vino un profesor de Florida de intercambio y iba a estar un año con nosotros en el grupo de investigación y además de estar ayudándonos con los distintos proyectos en los que estábamos trabajando, pues era editor jefe de una revista. Entonces, cuando llegó, nos dio la oportunidad de decir, bueno, yo dejo en Estados Unidos mi grupo de trabajo y si
os presentáis voluntarios el suficiente número de personas, pues creamos aquel grupo y trabajamos aquí. Y yo, bueno, la verdad que en ese momento no estaba haciendo el doctorado, pero vi que era una oportunidad increíble para estar al otro lado de la barrera y decir, vale, cuando me toque a mí en el doctorado escribir un artículo, ¿qué es lo que se me va a pedir? ¿Qué requisitos tiene que tener un artículo para que pase o no pase en la revista? Y la verdad que para mí fue una experiencia súper enriquecedora en la que aprendí muchísimo. Al final era un club de editores que decía él y pues nos reuníamos una vez a la semana. Se nos asignaba un artículo a cada miembro del equipo semanalmente, entonces nosotros teníamos que trabajar el artículo durante la semana y en esa reunión pues presentábamos el artículo y entre todos se decidía si pasaba o no a revisión por pares. Entonces ya os digo que a mí esta experiencia me ayudó mucho para luego, por ejemplo, cuando yo me he enfrentado a un folio en blanco y venga, ahora escribe tú el artículo y pon todas las ideas, pues para que sea más fácil. Y luego la última razón, pero no por ello menos importante, es que la verdad que yo aquí en la universidad me he sentido súper acogida desde el primer momento. Mis directores me han apoyado en todo. Cuando dije que quería hacer el doctorado, me han ayudado en lo que os digo, en llevarme a congresos, en hacer seminarios, los cursos, todo esto que al final son puntos que nos dan a la hora de solicitar una beca y así he podido conseguir la beca. Y pues nada, ahora ya estoy en mi último año del doctorado. Bueno, ahora estoy en un parón porque he sido madre y estoy en mi baja maternal. Y ya cuando me incorpore en mayo, pues me quedará un año y que será ya pues cerrar la tesis, montarla y defenderla. Y bueno, pues ojalá pueda quedarme en la uni, no lo sé porque creo que está un poco complicado, pero bueno, si no, pues se buscará trabajo fuera, que yo creo que sí que salimos muy bien preparados. Y nada, y esa ha sido un poco mi trayectoria hasta el día de hoy. No sé si tenéis alguna pregunta o duda. Pues muchísimas gracias, Alaitz. Voy a aprovechar para presentaros a María Videgain, que ya se ha podido incorporar y así que toma el relevo para la moderación de la jornada, María. Vale, buenas tardes. Ya lo siento que he tenido pues incidencias personales y no me he podido incorporar antes. Nada, encantada de saludaros y agradeceros que hayáis querido participar en este webinar que, bueno, pues consideramos desde el colegio que es importante poco a poco ir visibilizando pues el papel de la mujer en el sector agrario. Imagino que ya en la introducción habéis tocado un poco pues la importancia de este tipo de actividades y bueno, pues simplemente me sabe malo haberme perdido las primeras intervenciones, muy malo, pero bueno, tengo la suerte también de conocer en primera persona a 2 de las asistentes y a Lights, pues ya tendré la oportunidad de conocerte en el futuro. Así que voy a dar paso a Nerea y bueno, pues es Nerea Iturmendi Vizcay, es ingeniera agrónoma, doctora en Tecnología, Calidad y Marketing en Industrias Alimentarias por la Universidad Pública de Navarra y profesora ayudante doctor en la Universidad de Navarra, combinando docencia con líneas de investigación en nuevas tendencias en enología. Interesante. Está especializada en química enológica durante su estancia en el Institut de la Vigne et du Vin en Burdeos, Francia, trabajando en el equipo de I+D+I del grupo Lafort, una de las más punteras dentro del sector vitivinícola. Así que te doy paso y después de su intervención, si queréis, pues comentamos en general alguna cosa que haya al respecto también del resto de intervenciones. ¿De acuerdo? Bueno, pues cuando quieras, Nerea. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Lo primero, bueno, agradecer al Colegio de Agrónomos por invitarme a esta segunda jornada de ingenieros agrónomos en la ciencia y en la investigación. Y bueno, había preparado una presentación, pero más o menos lo puedo decir, es para que no se me olviden las cosas. Bueno, empezando un poco con mis compañeras que estoy viendo, pues eso, ¿no? La amplitud que tiene ingeniero agrónomo, porque cada una, la verdad, que trabajamos en cosas bastante diferentes. Yo cuando me decidí a estudiar ingeniero agrónomo, la verdad que tampoco era vocacional, era un poco, pues me ha gustado en ciertas asignaturas de ciencias,
bioquímica, de química, me planteé pues también estudiar, yo que sé, medicina, porque bueno, al final también, pero al final me decidí por ingeniero agrónomo porque quería ver un poco también la aplicación, ¿no? Lo que aprendemos en biología, cómo sacarle más partido y también me parecía que era una carrera con muchos temas diferentes. Empecé ingeniero agrónomo y la verdad que el primer curso nos dijeron, sois el primer curso en el cual hay más de la mitad de la clase que sois mujeres. Y bueno, en aquel momento no le di tanta importancia porque, bueno, pero entonces es verdad que bueno, era dentro de las ingenierías, es verdad que en las industriales hay menos chicas incluso, pero bueno, en aquel momento pues tampoco le di la importancia que tenía porque durante la carrera pues bueno, no sientes, ¿no? Que luego cuando ya ves la realidad en el sector agrario pues ya te das cuenta que es verdad que las mujeres pues a veces somos minoritarias. Bueno, luego la verdad que realizando el trabajo fin de grado y así pues ya vi que me gustaba, bueno, realicé la carrera y en el trabajo fin de grado, trabajo fin de carrera en mi tiempo, me di cuenta que me gustaba mucho la investigación, que me gustaba mirar en detalle ciertas cosas, más en biotecnología, química, bueno, en todo. Y entonces decidí hacer un doctorado. Es verdad que en aquella época, bueno, ahora está muchísimo más organizado, no existían ayudas predoctorales o tantas como hay ahora y bueno, siempre era un poco aventura, ¿no? Empezar una tesis porque igual te quedabas con la beca, o sea, a la mitad de la tesis te quedabas sin beca, que es mi caso, y entonces, bueno, terminas la beca un poco, o sea, la tesis un poco, pues, no en las mejores condiciones. Es verdad que esto ha ido mejorando estos últimos años. Y bueno, hice la tesis de enología. La enología la había dado en la carrera una asignatura. Es verdad que yo creo que los conocimientos en la carrera te ayudan a buscar información, a tener unos conceptos básicos, pero es verdad que es la vida laboral la que te hace profundizar sobre un tema. En el doctorado pues estudié más en profundidad enología, estudiaba una parte del proceso de vinificación, que es la clarificación, porque, bueno, por explicaros así un poco, los vinos después de fermentación no son límpidos como los encontramos en botella, entonces hay una serie de procesos por el cual se tiene que clarificar y limpiar ese vino. Es un proceso que no se conoce mucho, pertenece a lo que denominamos química coloidal. Y bueno, en aquel tiempo pues trabajaba encima con nuevas fuentes de proteínas, que generalmente se hacen con proteínas de origen vegetal, en alternativa a las proteínas animales. Terminé la tesis y estuve pues un año así en paro, buscando otras alternativas y salió una oferta en el Instituto de la Viña y de la Vid de Burdeos, que eché pensando, bueno, no tengo ni idea de francés, a ver qué ocurre aquí. Y bueno, en cuestión de 3 semanas me tuve que plantar en Burdeos y ahí estuve haciendo un postdoctorado que iba del mismo tema de mi tesis, pero con una nueva fuente de proteínas que es las de levadura, ¿no? Todos los derivados de levadura. En este, pues bueno, ahí el desafío era otro idioma, en fin, no tenía ni idea. Y bueno, el buscarte un poquito más la vida. Y luego tuve la suerte que mi postdoctorado estaba financiado por una empresa privada que bueno, es la empresa Lafor, que es una de las referencias de productos enológicos a nivel mundial, con sede en Burdeos, y en aquel momento estaban formando el grupo I+D. Entonces, la que es directora de I+D pues me propuso un puesto de responsable de I+D de la parte de química. La verdad que daba un poco vértigo porque digo, madre mía, yo aquí la única extranjera en toda la empresa, voy allá. Es verdad que en el I+D sí que estamos más acostumbrados a que hay más mujeres. De hecho, en la empresa, la directora, las 2 responsables éramos mujeres. Luego ya otra cosa, como decían pues los compañeros, ¿no? El equipo comercial, ser mujer en el equipo comercial, tela, ¿no? Porque entonces, bueno, ahí estuve 7 años, bueno, casi 8.
Y bueno, ahí trabajé muchísimo en 17 proyectos diferentes de investigación con diferentes universidades, pero también tuve un contacto, pues teníamos una parte de desarrollo de producto, de asesorar a las bodegas, a los enólogos, qué tipo de productos, cómo hacer el proceso. Y bueno, ahí sí que tienes un baño de realidad, ¿no? Porque es verdad que con los años pues te van respetando, pero me acuerdo perfectamente que a los 2 o 3 años me dijo un comercial, venga Nerea, vamos, y fuimos al sudeste, a una parte de bodegas que están ahí un poco alejadas del mundo, y me dijo el enólogo, pero viene esta chica a decirme lo que tengo que hacer. Y encima empecé a hablar, y encima española. Y entonces ya dije, Dios mío, ¿qué le voy a contar a este hombre? Pero bueno, ahí tienes que armarte de valor y bueno, pues la verdad que el mundo enológico también es un poco muy de chicos. Las chicas también que están en bodega, la verdad que hacen un esfuerzo físico tremendo. Yo conozco a muchas amigas que son enólogas o que son ingenieros agrónomos y trabajan en bodegas, que por no hacerse de menos hacen unos esfuerzos físicos brutales y digo, pero bueno, que no hace falta, por no pedir ayuda es también un poco, ¿no? Pero es verdad que pues son mundos como me imagino la agrícola que te tienes que hacer valer con los años. De hecho, pues mi ex jefa, la directora, llevaba ya 20, 25 años y ella ya tenía pues no, una especie de respeto, pero es verdad que pues ya llegabas tú y ya no se fiaban de ti. También hay que saber que en el mundo agrícola es una producción anual, el hecho de tener que cambiar una cosa les da muchísimo miedo, es mucho riesgo, entonces, bueno, es un desafío. Entonces, en esos 7, 8 años en Burdeos, pues también tuve mucho contacto con el terreno y la verdad que aprendes muchísimo, viajé también mucho. Y pues, en Sudáfrica, en Australia, es verdad que en esos países, pues no sé, en Europa era como que iba una chica ya a Dios muy buenas, o sea, venía mi compañero que era director técnico, pero que yo iba a ayudarle a él y entonces o sea, había gente que ni te dirigía la palabra y yo, por favor, o sea, hola, estoy aquí. Bueno, pues eso hay que ser conscientes que hay una realidad que podemos cambiarla, pero bueno, es una realidad, entonces tampoco esto. Después de casi 9 años en Francia, pues decidí volver a Pamplona, porque ahora trabajo en la Universidad Pública de Navarra. Vine con una de estas becas de captación de talento y en el mismo año saqué la plaza de profesor ayudante doctor. Entonces, bueno, ahora pues compagino docencia con investigación. En cuanto a docencia, pues doy en los grados de agrónomos y también una que tenemos que es tipo tecnología de alimentos, también tenemos un máster en enología, entonces bueno, esa parte, pues yo al principio era más de investigación, no tanto de docencia, pero con el tiempo y sobre todo con el trabajo que hacía en empresa te das cuenta que la parte de o sea, pues de enseñar, de intentar explicar es muy importante, de pasar el mensaje. Y bueno, y luego pues en investigación pues estoy en un grupo de trabajo que de mayoría somos mujeres también, en el cual pues trabajamos sobre nuevas tendencias en enología, pero sobre todo en la parte de proceso, ¿no? Pues ahora también en todo esto que economía circular, intentar recuperar de los residuos de la enología, que es un residuo bastante importante, cualquier producto que pueda ser utilizado con una funcionalidad, nuevas vías de tratamiento en viñedo, o sea, bien por parte, pues en vez de utilizar tanto pesticida, utilizar otro tipo de productos. Y bueno, y durante estos 5 años que llevo aquí en Pamplona, que he vuelto a casa, pues también he sido madre de 2 criaturas y bueno, la maternidad yo creo que también es un punto ahí clave, ¿no? Y bueno, y gracias a que en la universidad la verdad que hay una conciliación, te permite conciliar, aunque luego tengas un trabajo que sacar porque o lo sacas tú o no lo saca nadie, pero bueno, me imagino ahora estando en Burdeos con el ritmo de trabajo que llevaba y con 2 criaturas que semana sí, semana no están malas, pues porque son pequeñitas,
pues seguramente tendría que dejar el trabajo, hacer reducción de jornada o dejarlo con una persona de 8 a 8. Entonces, bueno, es otra realidad que también quería pasar el mensaje, porque como bien ha dicho Rosana, pues eso, ingeniera agrónoma madre, que también es otro factor variable, otra variable importante. Entonces, nada más, o sea, yo he trabajado en el privado y en lo público y, bueno, cada cosa tiene sus ventajas e inconvenientes. Es verdad que en la universidad, para mí, es donde mayor igualdad de género hay, donde hay que batallar un poquito más es en el sector privado, ¿no? Que ya hay estereotipos, pues eso, que las chicas trabajan más en marketing, ¿no? Que yo, por ejemplo, en I+D, pues las de marketing eran todas chicas y luego las chicas comerciales, pues muchas veces tenían que demostrar el doble que un chico. Entonces, es una realidad que hay ahí y luego con el tiempo, pues ya va cambiando, ¿no? Tus propios clientes se dan cuenta que da igual, pero hay mucha gente que sigue pensando que, bueno, que sabes menos, que tienes que demostrar más. Y no sé si tenéis alguna duda, cualquier pregunta. La verdad que he visto que tenemos perfiles muy diferentes y bueno, que dice también mucho de ingeniería agronómica porque cada una cosas muy, muy diferentes. Que eso es lo bueno también. Muchas gracias. Sí, eso es lo bueno, sí. Bueno, pues muchas gracias también por tu intervención, muy interesante y también mucho trabajo duro detrás de todo lo que cuentas. Y a mí se me estaba viniendo a la cabeza justo pues un poco que tenemos como dos representantes un poco más trabajando en el sector como tal, ¿no? Y dos más del lado de la investigación, docencia, ¿no? Y no sé, desde vuestros puntos de vista, me parece interesante, fuera del papel de la mujer en todo esto, me parece interesante, ¿qué opináis si hay realmente una transferencia de un ámbito a otro? Si os apoyáis las que trabajáis en el sector en la parte investigadora de la agricultura, en los centros tecnológicos, y si desde los centros tecnológicos, las que estáis en ellos, en las universidades, creéis que tenéis un contacto directo con el sector y estáis transfiriendo cosas que realmente son prácticas o que las investigaciones tienden más a solucionar problemas que no están en el día a día del agricultor. No lo sé. Yo, por ejemplo, en la uni, que en los 2 años que estuve como investigadora estuvimos trabajando con empresas externas. No, yo directamente no he tratado con el agricultor, pero sí que estábamos trabajando en ayudar a esas empresas a desarrollar la idea. Pues la parte de la universidad era la parte de investigadora y ellos eran las cabezas, o sea, ellos pensaban en la idea y nosotros les ayudábamos a desarrollarla. Así que yo creo, en mi caso, desde mi experiencia, que sí que hay ese feedback de parte de la universidad que se transmite el conocimiento para sacar la idea. No sé, yo creo que el tema de ya con los agricultores por compañeros que sí les ha tocado es otro mundo que es bastante más complicado, pero bajo mi experiencia y mi punto de vista sí que se transfiere el conocimiento de la universidad a la empresa privada, o lo que yo he vivido al menos. Bueno, yo en mi caso también estoy en ensayos de transferencia y luego con el ATE también, tiene una parte que trabajamos con la DGA, ¿no? Con el Gobierno de Aragón. En mi caso sí que se transfiere, pero claro, son temáticas muy puntuales y el trabajo es muy puntuales. Si yo no hubiera formado el ATRIA, que una ATRIA está, digamos, como un poco dirigida, ¿no? Por parte del Centro de Sanidad Vegetal, probablemente si yo hiciera mi trabajo de autónoma me llegaría poca información. Yo creo que debería de estar más relacionado, ¿no? O más vinculado esa transferencia de conocimiento entre universidad, entidad pública, en este caso el Gobierno de Aragón, y la privada. No se hacen muchas cosas de forma privada que no llegan a nadie, obviamente, porque es dinero privado, pero tampoco las que son de ámbito público, hay muchas veces que tampoco llegan. Ese es el problema.
Y en los dos sentidos, ¿verdad? Porque muchas veces Sí. decimos la transferencia desde el ámbito investigador al sector, pero es que hay mucho que aprender del sector. Vamos, yo lo pienso. Sí. En mi caso, yo hice la tesis a tiempo parcial trabajando como técnico también, como autónoma, luego como técnico y también como personal investigador, pero creo que hay mucho que escuchar del sector y que muchas veces pues que solamente hay transferencia o se intenta la transferencia en un sentido y no en el otro, y el otro es igualmente muy importante. Muy importante porque realmente donde se hacen las prácticas, ¿no? O sea, bueno, en el otro ámbito también, ¿no? En el público, pero cuando un agricultor tiene un problema y hay un técnico que le asesoramos y se busca una solución, pues sí que si se encuentra esa solución, pues muchas veces no llega, ¿no? Esa información a publicarse o a transferirse a otros. Bueno, sí, es interesante también. Yo en mi caso, en cuanto a la transferencia de conocimiento, creo que hemos hecho algún ensayo con la universidad, por ejemplo, y creo que si hay una buena relación con la universidad, con relación de conocimiento, quizá creo que fallamos un poco a la hora de transmitirlo al agricultor final, o sea, al cliente final, al agricultor. Creo que tenemos una buena relación entre la empresa privada y la empresa pública, pero necesitamos hacer una labor divulgativa mucho más profunda, porque al final a lo mejor llegamos a unos pocos agricultores, pero no llegamos al grueso, que al final es lo que es más representativo del sector. Los que están más interesados, pues a eso se les es más fácil, pero al final son los menos. Y creo que el conocimiento desde la empresa privada o las necesidades que hay a toda la administración llega las necesidades, pero al final creo que no se aborda, por ejemplo, me pongo a pensar en las necesidades que hay en la maquinaria agrícola. Se necesitan ingenieros agrónomos o asesores técnicos que sepan asesorar acerca de la maquinaria, pero también mecánicos que no hay, que es un gran problema, que no hay formación. Pues bueno, en cualquiera de los dos casos, al final hay muy pocos licenciados, muy pocos abogados que se vuelquen en este trabajo. Entonces, no sé si es que no es interesante o para la persona que lo estudia o que al final tampoco sabemos transmitir bien. Yo por mi parte, bueno, creo que hay transferencia, pero bueno, también es verdad que encuentro, comparando también con Francia, que a veces, bueno, lo que necesitan es un poco inmediatez y muchas veces la universidad va un poquito más lento, entonces quieren soluciones rápidas. Es verdad que nuestros proyectos también nacen de necesidades que tiene el sector privado, realidades, entonces eso se estudia más en profundidad y eso. Lo que nos falta también es un poco tener un puente de comunicación, ¿no? Muchas veces la gente piensa que la universidad se hace de manera gratis y tampoco es eso. Luego piensan que en 6 meses igual que puedes darle una primera solución, pero a veces no lo es tan inmediato. Y bueno, creo que cada vez hay, por ejemplo, en enología, cada vez hay más bodegas que quieren trabajar un tema concreto. Entonces se están animando pues eso, a comunicarse con la universidad, ¿no? Que para eso estamos realmente, para poder dar soluciones, aunque sean un poco a largo plazo, pero bueno, al fin y al cabo se dan soluciones. También nos faltaría un poco de divulgación por parte de las universidades, igual el explicar mejor o el de comunicar. Eso nos falta, claro, es el marketing, ¿no? Que nos falta a las universidades, pero bueno, hay que tener una red y entonces eso es una red de comunicación que se puede a veces mejorar. Por ejemplo, el colegio también te puede ayudar y estas cosas. En este sentido, bueno, yo os contaba que trabajo como agente de innovación y sobre todo hago coordinación de grupos operativos
y creo que es una buena herramienta para hacer esa transferencia, ¿no?, de conocimiento, porque generalmente los grupos operativos, por lo menos en los que yo he trabajado, muchos de ellos nacen de la idea del sector, de agricultores, ganaderos, pastores, que dicen, quiero probar esto porque creo que puede ser interesante, ¿no? Es una innovación para solucionar un problema o para generar una oportunidad, y ahí aparecen los centros tecnológicos, las universidades, para dar el respaldo, ¿no?, de la investigación e intentar ver si esa solución es óptima o no. Entonces, sí es verdad que en el desarrollo de muchos grupos operativos al final esa transferencia no funciona muy bien, porque el papel de los científicos pues se queda un poco en su ámbito y justo, ¿no?, nos limitamos a la prueba, bien sea porque no se sabe transmitir o porque no se sabe escuchar, ¿eh? No sé muy bien por qué, pero creo que este tipo de proyectos pilotos de innovación en cooperación con agentes tan diferentes como puede ser eso, el sector, la investigación, pero luego también empresa privada y demás agentes que podemos estar por ahí con siempre el compromiso de luego difundir y de dinamizar en el sector son una buena herramienta. Totalmente de acuerdo, yo creo que nos ha obligado un poco, ¿no?, a todo esto. Y bueno, a ver, habíamos dicho de terminar a las 6, pero es que no me quiero quedar sin simplemente un poco tocar el tema de la conciliación, que a mí me preocupa especialmente, como os he escuchado hablar de ello a varias, pues bueno, yo creo que estamos en un mundo con una velocidad frenética del día a día, ¿no? Yo veo súper complicado lo que hacéis, el ser súper madres, súper trabajadoras, súper todo lo que nos exige la sociedad hoy en día. Y me gustaría un poco escuchar algunas palabras de esperanza para ello, no sé, pues, no sé, alguna cuestión pues que saquéis positiva, ¿no?, en el sentido de que, bueno, pues que parece como que la sociedad cada vez se va concienciando un poco más de esto, ¿no?, y que parece que empezamos a anteponer esos derechos que tenemos como mujeres, aunque tengamos que trabajar y queramos trabajar y seamos felices con nuestro trabajo, pero que yo creo que se tienen que ir poniendo poco a poco las cosas más fáciles para nosotras en este sentido, ¿no? Y no sé si notáis un poco este cambio en la sociedad. Bueno, ya sé el último comentario que ha hecho Nerea al respecto de las facilidades, por ejemplo, que da la universidad para ello, pero me gustaría escuchar un poco la opinión de las demás, que no sé si se ha tocado antes en profundidad o no. Bueno, yo he comentado antes algo. Yo creo que la clave está, bueno, siendo autónoma ya es rizar el rizo de lo complicado. Pero el tema es que no hace falta ser una supermadre ni una supermujer. Es decir, lo que la sociedad espera de ti no es la realidad. O sea, luego cada una tenemos nuestra realidad. Es duro, pero bueno, o sea, es decir, para mí ha sido complicado por el tema de ser autónoma y de no encontrar a una persona que me sustituya. Es decir, bueno, o sea, tener que, en mi caso fue ser madre en un periodo de tiempo en el que podría ser madre. Es decir, me refiero a meses. Es decir, si yo sé que de noviembre a febrero es cuando menos faena tengo, pues voy a intentar programar ser madre en esos meses. O sea, ¿por qué? Porque no tengo una persona que me sustituya. Básicamente por ser autónoma, es decir, no tener otra persona. Pero, bueno, es complicada la conciliación. Pero todo lo que te digo, no se necesita ser una super madre ni una super trabajadora. O sea, la realidad es otra y si queremos una igualdad, pues también hay que delegar en el padre y en otras personas. Es decir, bueno, es complicado, pero, bueno, todo se lleva. Sí, es complicado y yo sé que especialmente si a nivel de ser autónomo, que estás 24 horas, 7 días encima de todo, pues todavía más, sí. Bueno, muy bien. No sé si Noemí quiere comentar alguna otra cosa o algún otro de los asistentes que no hayan participado. Ahí estás muteada, que no te escuchamos.
eso, igual a ver si alguna de las personas que están en la webinar, si quieren comentar algo, contarnos alguna experiencia o qué les ha parecido. Y si no, mientras, agradeceros vuestra participación, sobre todo porque la verdad es que hemos visto desde la perspectiva, ¿no?, de mujer, como nuestra titulación, siendo ingenieras agrónomas, pues eso, nos permite desarrollar un montón de facetas, ¿no?, dentro de nuestra profesión de diversas maneras, desde lo público, desde lo privado, como autónoma, ¿no?, en colaboración con otros. Pero me ha gustado especialmente el comentario de Beatriz, ¿no?, que nos permite vivir donde realmente queremos, ¿no?, desde el pueblo más pequeño perdido de la montaña en cualquier rincón de España a Bruselas, estando, ¿no?, en la comisión y participando en hacer las legislaciones. Es una titulación que nos permite, ¿no?, un abanico de posibilidades tremendas. Y, bueno, pues verlo desde la perspectiva vuestra, pues me ha gustado mucho, así que muchísimas gracias. Eso es, muchas gracias a todas y, bueno, animar tanto a las personas, a las mujeres colegiadas, asistentes, a participar en futuros webinars de este tipo y también a las que no estén colegiadas. Esto está abierto a todas las mujeres que trabajamos en este sector y que, bueno, también comentar que tenemos también un grupo de WhatsApp en el que comentamos muchas cosas y relacionadas eso pues con el sector agrícola y nos ayudamos mucho. Entonces, bueno, invitaros también a formar parte tanto del colegio como de los grupos que solemos hacer. Y agradeceros vuestro tiempo a las 4 y a las 5, Noemí, muchas gracias. Y, bueno, continuaremos con este tipo de actividades desde el colegio. Muy bien. Bueno, Muchas gracias a todas, chicas. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Hasta luego.